Bien, hola a todos, mi nombre es Fernando Flores, soy psicólogo de profesión y el día de ahora vamos a abordar el tema de riesgos psicosociales en el trabajo. Sin más que agregar, entonces comencemos. Bien, a continuación entonces nosotros podemos observar en qué consiste aquello de riesgos psicosociales y nosotros podemos ver de que están relacionados con la organización y la gestión del trabajo. Aquí lo importante que nosotros tenemos que observar es que esto puede causar daños ya sea sociales o psicológicos a los trabajadores. Esto puede deberse tanto a las relaciones con los patrones como a las relaciones con sus compañeros de trabajo y pueden disminuir o afectar significativamente ya sea la salud física, la salud mental de la persona. Entonces, por eso es importante que los conozcamos y que aprendamos a mitigar los riesgos psicosociales del trabajo. Bien, hablemos entonces ahora de los principios sobre los riesgos psicosociales. En primer lugar, tenemos igualdad, respeto a la dignidad, prevención. En primer lugar, la igualdad. Todo trabajador y trabajadora tendrá derecho a la igualdad efectiva de oportunidades y de trato en el desempeño de su trabajo sin ser objeto de discriminación por razón alguna. En segundo lugar, el respeto a la dignidad es el respeto a la dignidad inherente de la persona, el derecho al ambiente laboral libre de violencia en todas sus manifestaciones. En consecuencia, ninguna acción derivada de la presente ley podrá ir en menoscabo de la dignidad del trabajador o trabajadora. Y por último, la prevención, la determinación de medidas de carácter preventivo y técnico que garanticen razonablemente la seguridad y la salud de los trabajadores y, y los trabajadores dentro de los lugares de trabajo. Bien, estos son entonces los principios de los riesgos psicosociales. Bien, hablemos de las características de los riesgos psicosociales. En primer lugar, afectan los derechos fundamentales del trabajador. En segundo lugar, afectan de manera global la salud del trabajador. En tercer lugar, afectan la salud mental del trabajador, tanto en lo bio como en lo psicosocial, es decir, tanto en la salud mental, en la salud física y en la salud social, y tienen formas de cobertura legal que están contempladas en la Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de trabajo. Eh, Esas son las características de los riesgos psicosociales. Bien, el primer riesgo psicosocial al que nos enfrentamos y que es el más común y el que todos conocemos es el estrés. El estrés es un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas, de comportamiento. Lo importante aquí es de que son efectos adversos o nocivos del contenido, la organización y el entorno de trabajo. Es común para nuestras latitudes que nosotros estemos sometidos a mucho estrés, sobre todo en los ambientes de trabajo. Hay que decir de que el estrés es un componente natural o normal del funcionamiento del organismo de los seres humanos, pero que también puede ser nocivo para los seres humanos si no es controlado de manera adecuada. Y esto es algo común que se deja de lado dentro de los ambientes de trabajo, en donde en vez de diseñar estrategias para la mitigación del estrés, se diseñan los entornos de trabajo para lidiar con grandes cantidades de estrés y se espera de que la persona de manera automática pueda lidiar con estos niveles de estrés sin sufrir alteraciones en su organismo, cosa que no es necesariamente cierta. Los ambientes de trabajo se deben de diseñar de manera que garanticen una cantidad de estrés que sea tolerable para el individuo, y en el caso de que los individuos o de que los trabajadores dentro de la organización manifiesten síntomas de estrés, es necesario realizar actividades que permitan mitigar y en el mejor de los casos prevenir el surgimiento del estrés crónico. Aquí estamos hablando del burnout o el síndrome del quemado, en el que la persona se encuentra en un estado de agotamiento en el que le impide desempeñar tanto las funciones del trabajo como las funciones de su vida normal o laboral.
Bien, vamos a hablar ahora del mobbing o del acoso laboral. Esto es bastante común dentro de los entornos de trabajo, no debería de ser así y como sociedad lo hemos normalizado dentro de los ambientes de trabajo. De lo que se trata aquí es de crear entornos de trabajo que sean saludables para la persona, saludables no solo física, sino emocionalmente, libres de humillaciones o de ataques o de burlas, bromas reiteradas dentro de los entornos de trabajo o cualquier tipo de humillación que pueda someter a la persona en una condición que afecte su salud mental, física o emocional. Esta parte es muy importante, es una parte que no hay que restarle importancia y hay que tener mucho cuidado cuando se sobrepasa la línea de entre nuestros empleados o entre los jefes o los patronales y los trabajadores. Bien, vamos a hablar ahora del acoso sexual como un riesgo psicosocial que se corre dentro de los ambientes de trabajo. Este acoso sexual es importante y tiene una tipología específica dentro de la materia de derecho. Sin embargo, lo importante que nosotros tenemos que saber aquí como riesgo psicosocial es que afecta increíblemente la calidad de la salud mental del trabajador o trabajadora que puede ser víctima de acoso sexual. El acoso sexual puede ir desde las miradas, puede ir a los piropos, puede ir a tocamientos forzosos, puede ir a favores sexuales, etcétera. Lo importante que nosotros tenemos que saber con respecto al acoso sexual es que, en primer lugar, debemos de diseñar ambientes de trabajo en el que no se tolere el acoso sexual en ninguna vía y, en segundo lugar, como individuos tenemos dos obligaciones. La primera es no permitir el acoso sexual en ninguna de sus formas y en segundo lugar, denunciar el acoso sexual. Hay que recordar que en muchas ocasiones para la víctima es doblemente traumático la situación del acoso sexual porque cuando acusa es revictimizada la persona. Entonces es importante que seamos comprensivos como compañeros de trabajo y si nosotros visualizamos una situación de acoso sexual, informarlo inmediatamente a la autoridad competente y en cuyo caso no hay respuesta dentro de la organización, deben buscarse las instancias legales correspondientes. Bien, el otro riesgo psicosocial del que vamos a hablar es el de la inseguridad contractual. Este de la inseguridad contractual es importante porque no le permite al individuo desarrollarse dentro de la jerarquía o dentro de la organización, dentro de una empresa. Lo importante aquí es de que la ansiedad que provoca no tener la seguridad de un empleo y las prestaciones y los derechos que tenemos como trabajadores crea afecciones psicológicas dentro del individuo que no solamente afectan su productividad o su trabajo dentro de la empresa, sino que también lo marcan emocionalmente dentro de su vida personal. Bien, vamos a hablar ahora del conflicto familia-trabajo. Este conflicto es muy importante que nosotros lo expresemos y que lo visualicemos y sobre todo para los profesionales de la salud que tienen horarios exigentes, que tienen dificultades para acercarse a su familia o que tienen que trabajar en horarios extremos que nosotros sabemos que es una característica común de los trabajadores de salud. Entonces, lo que se pretende es de que haya un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar o la vida personal del individuo. Y entonces nosotros nos encontramos frente a la situación de que muchas veces nos vemos en posición de tener que elegir entre nuestra familia o nuestro trabajo. Los ambientes de trabajo deben de estar eh, organizados de manera tal que permitan encontrar ese equilibrio entre la familia y el trabajo, cosa que no siempre se da de esta manera y esto causa afecciones psicológicas, emocionales o sociales que le impiden a la persona desempeñarse de manera adecuada dentro del trabajo. Entonces de lo que se trata aquí es de empatía y de buscar o de dialogar y de encontrar soluciones creativas o efectivas a las situaciones de familia o trabajo que se pueden visualizar dentro de un entorno de trabajo y que pueden afectar al individuo.
También es importante recalcar que también dentro de los conflictos de familia y trabajo muchas veces se dan situaciones ajenas a la institución o al empleador. Entonces, esto es importante que nosotros lo recalquemos porque también hay un grado de responsabilidad del individuo de equilibrar también su vida y su trabajo, no solamente de la empresa. Veamos entonces los efectos que pueden generar estos riesgos psicosociales en el trabajo. En primer lugar, tenemos el absentismo. El absentismo es de que la persona no llega a trabajar, así de sencillo. Tenemos la impuntualidad, tenemos el aumento en la rotación de personal, tenemos bajo desempeño y productividad y tenemos bajas laborales. Entre todos estos y muchos más que nosotros podemos encontrar, también pueden ser catalogados como síntomas. Si nosotros vemos uno o más síntomas de estos riesgos psicosociales como trabajadores o como institución, nosotros podemos diseñar estrategias que permitan mitigar estos riesgos y nosotros podemos ayudarle a la persona a compatibilizar su trabajo y su vida personal. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la parte más importante que es la prevención de los riesgos psicosociales. Esa parte es muy fundamental porque hay un sinnúmero de actividades que nosotros podemos realizar como individuos que nos van a permitir a nosotros disminuir o erradicar, en el mejor de los casos, estos riesgos psicosociales y vamos a prevenir, que es la palabra clave, que surjan de nuevo. Es decir, vamos a prever antes de que surjan los riesgos y tomar acciones en consecuencia. Bien, vamos a hablar entonces ahora de las actividades que se pueden hacer para la prevención de los riesgos psicosociales. Estas las podemos hacer tanto como individuos como institución también. Primero tenemos las actividades sociales. Nosotros como seres humanos estamos diseñados para la colectividad, para estar en sociedad, para estar con nuestros pares. Entonces, es importante no abandonar nuestras actividades sociales producto del trabajo. Ahí es donde que tenemos que encontrar un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida social. También las actividades comunitarias son importantes, es decir, nuestra relación con la comunidad o el entorno donde nosotros vivimos es importante mantener siempre esa conexión. Aquí dentro de las actividades comunitarias, nosotros también podemos acercarnos a nuestra iglesia y también participar de actividades eclesiásticas. También tenemos las actividades placenteras, todo tipo de recreación o ocio o hobbies que nosotros podamos mantener eh, fuera de los entornos de trabajo nos va a permitir a nosotros mantener ese equilibrio entre el trabajo y nuestra vida personal. La actividad física que siempre debe estar presente, nosotros como individuos debemos siempre de cultivar nuestro cuerpo y de tratar de mantenerlo en las mejores condiciones posibles. Luego está mantener roles sociales. Los roles sociales están referidos a que como individuos debemos de seguir siendo padres, madres, hijos, esposos, etcétera. Es decir, este equilibrio también entre el trabajo y la vida personal debe permitirnos siempre cumplir con nuestras funciones dentro de nuestras familias o dentro de nuestros grupos sociales. Y por último tenemos las actividades al aire libre. Cualquier actividad al aire libre que nosotros realicemos, este puede ser camping, puede ser bicicleta, puede ser correr, puede ser hacer ejercicio al aire libre, puede ser cualquier actividad que nosotros nos ayude a disminuir nuestros niveles de estrés, va a ser fructífera para mantener este equilibrio entre trabajo y la vida personal o la vida social. También es importante que algunas de estas actividades se pueden realizar dentro de la organización, se pueden planear actividades sociales, se pueden practicar actividades con el entorno o la comunidad, se pueden practicar actividades placenteras o de ocio dentro de los entornos de trabajo, se pueden practicar actividades de ejercicio físico, se pueden mantener roles sociales también, invitando a las familias de los trabajadores a actividades también sociales
Esto está relacionado con la primera y también se pueden realizar como empresa actividades al aire libre que involucren a todos los trabajadores. Bien, ahora vamos a hablar de actividades que nosotros podemos realizar dentro de la institución. Esta hay que verlas en dos vías. Nosotros como profesionales de salud, estas herramientas las podemos utilizar para nosotros como individuos, para nuestros compañeros de trabajo o también son actividades que se pueden realizar frente a una situación de vulnerabilidad psicológica como primeros auxilios psicológicos a una persona que está en una condición de que se vea afectada su salud, ya sea mental o psicológica o ambas. Entonces, es importante como profesionales de la salud prestarle atención a estas actividades ya que nos pueden servir en estas dos vías. Una como una forma de autocuido y dos, como una forma de primeros auxilios psicológicos para personas en situación de vulnerabilidad. Bien, entonces, veamos entonces en qué consiste cada una de ellas a continuación. Bien, veamos entonces ahora cómo podemos hacer un ejercicio de relajación con refuerzo verbal muy sencillo, práctico y fácil de hacer. Vamos a pedirle a cada individuo que se siente cómodamente en su silla de manera erguida, con sus pies apoyados en el suelo y que ponga sus manos en las rodillas. Posteriormente le vamos a pedir de que escuche atentamente las instrucciones del instructor y que cierre sus ojos lentamente. Hay que recalcar el hecho de que tiene que tomar conciencia de que va a entrar en un proceso de relajación y que tiene que seguir detenidamente las indicaciones utilizando su imaginación para poder relajarse. Vamos a hacerlo juntos. Ustedes van a escuchar atentamente cada una de mis indicaciones y van a hacer cada uno de los pasos que a continuación le menciono. Lenta y detenidamente, estando sentado, vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a sentir la conexión con la tierra. Usted puede sentir la energía que emana de la tierra y que empieza a recorrer cada una de las partes de su cuerpo. En este momento, usted va a sentir cómo su brazo derecho se relaja fácilmente. Posteriormente, usted va a sentir cómo su brazo izquierdo se relaja fácilmente. Su brazo izquierdo se relaja fácilmente. Sus brazos se relajan completamente. Sus brazos se relajan completamente. Su pierna derecha se relaja fácilmente. Su pierna derecha se relaja fácilmente. Su pierna izquierda se relaja fácilmente. Sus piernas se relajan fácilmente. Sus piernas se relajan fácilmente. Sus brazos y piernas se relajan completamente. Sus brazos y piernas se relajan completamente. Sus hombros y cuello se relajan fácilmente. Sus hombros y cuello se relajan fácilmente. Los músculos de su abdomen se relajan fácilmente. Los músculos de su abdomen se relajan fácilmente. Todos los músculos de su cuerpo se relajan fácilmente. Todos los músculos de su cuerpo se relajan fácilmente. Todo su cuerpo se relaja completamente. Todo su cuerpo se relaja completamente. Al contar 3, abre los ojos para reactivarse completamente. Al contar 3,
abre sus ojos para reactivarse completamente. Empecemos en 1, 2, 3. Abra sus ojos lentamente. Abra sus ojos lentamente. A medida que usted abre sus ojos, se va a sentir completamente relajado. 1, 2, 3. Muy bien. Si ustedes siguieron las indicaciones al pie de la letra y siguieron las indicaciones del instructor, ustedes ahora se encuentran completamente relajados. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente técnica que nosotros podemos utilizar para mitigar o prevenir nuestros riesgos psicosociales. Vamos entonces ahora a la técnica de la coescucha, a mi juicio, una de las técnicas más completas y en la medida de lo posible, una de las más fáciles de aplicar y que nos va a permitir nosotros mejorar significativamente la calidad de vida de cualquier persona de una manera fácil, segura, sencilla y rápida, es la técnica de la coescucha. Es una técnica muy fácil de aplicar, de enseñar y de practicar, que todos en casa o en cualquier parte la podemos utilizar y que dentro de los entornos de salud nosotros podemos utilizarla en cualquier situación en que cualquiera de nuestros compañeros de trabajo o nuestros usuarios estén en una situación de vulnerabilidad. Bien, vamos a seguir las indicaciones que a continuación se nos presentan. En primer lugar, vamos a seleccionar a un compañero para hacer pareja. Bien, ahora que tenemos seleccionado a nuestro compañero para hacer pareja, vamos a colocarlos de frente, silla con silla, y vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos erguidos como en la sesión anterior, con los pies en el suelo y las manos en las rodillas. Vamos a destinar 5 minutos para cada uno, 5 minutos para hablar, ¿sí? A cada uno. Como estamos dentro de un entorno de capacitación y tenemos un tiempo limitado, lo vamos a reducir ese tiempo y no vamos a cumplir los 5 minutos. Y vamos a escuchar atentamente las indicaciones adicionales del instructor. Bien. Bien, una vez estamos listos para empezar, vamos a dar una serie de indicaciones adicionales acerca de cómo debemos de escuchar y cómo debemos de responder frente a la posición de la otra persona. En primer lugar, hay que mostrar interés y agrado de escuchar. Esto es para la persona que está escuchando, no para la persona que está hablando. Hay que tratar de mostrar interés, empatía y hay que hacerlo con agrado. Hay que disminuir o mitigar en todo momento cualquier gesto, cualquier mirada acuciosa, cualquier señal de desprecio, fruncir el ceño o la comisura de los labios, no poner cara de, o no hacer cara de que no me interesa o ver para otro lado. En segundo lugar, está relacionado con la primera, mostrar respeto. Esta es fundamental. Hay que respetar la posición, hay que respetar la palabra del compañero, hay que respetarlo escuchándolo, hay que respetarlo no viendo a otro lado, hay que respetarlo eh, escuchando fundamentalmente. Bien, la otra es muestra confianza. Mostrar confianza está relacionado con las dos anteriores también. Mostrar confianza es ver a la otra persona a los ojos, es hacerle entender a la otra persona que la está escuchando, es mantenerse en una postura erguida. Eso es mostrar confianza. Mostrar afecto. Con esta parte hay que tener cuidado con mostrar afecto, porque si nosotros nos encontramos con una persona de nuestro mismo sexo, no es mucho problema. Nosotros podemos tocar el hombro de la persona, podemos agarrarle la mano a la otra persona, podemos abrazar a la otra persona. Depende de la confianza que nosotros tenemos. Si nosotros no tenemos la confianza en la otra persona, no lo debemos de hacer.
¿Cómo podemos mostrar afecto con la otra persona sin necesidad de tocarla? Fundamentalmente, verla a los ojos. Si nosotros queremos mostrar una señal de afecto, como nosotros tenemos nuestras manos en la posición de las rodillas, nosotros podemos tocar la mano de la otra persona. Si nosotros no tenemos ninguna confianza con la otra persona como para hacer esto y tocar la mano de la otra persona, debemos pedírselo. ¿Puedo tocar tu mano? ¿Puedo agarrar tu mano para que te sientas acompañado? Es la única forma en la que nosotros podemos interrumpir. De lo contrario, nosotros tenemos que mantenernos siempre callados y atentos escuchando. No interrumpas. Lo acabamos de mencionar. Bajo ninguna circunstancia nosotros debemos de interrumpir a la otra persona. Simplemente debemos de escucharlo con atención, con respeto y con afecto. Otro consejo fundamental es no aconsejar. Este es fundamental. No hay que interrumpir a la otra persona. No hay que mitigar su situación. No hay que decirle que todo estará bien. No hay que hacer ningún tipo de juicio de valor con respecto a la posición de la otra persona, ni juzgarla en ningún momento. ¿Sí? Que es el siguiente punto. No interpretes, no juzgues, no critiques. Hay que evitar frases como, lo que vos querés decir es, lo que de vos te pasa es que no estás poniendo de tu parte, te asustaste, si no te hubieras asustado, hubieras salvado, etcétera. Este tipo de frases son nefastas para la otra persona. No hay que juzgar, no hay que interpretar, no hay que criticar. No le hagas ver si está equivocada o si está en lo correcto. Esta parte fundamental está relacionada con las anteriores. Esto significa empatía. En la medida que nosotros mostramos empatía frente a la otra persona, esto quiere decir que no la vamos a juzgar, no la vamos a criticar y no le vamos a decir en qué está bien, en qué está mal, qué es correcto o qué es incorrecto. También no hay que compadecer a la otra persona, no hay que minimizar lo que pasó, no hay que decirle, no, si a usted lo que le pasó no es nada, viera lo que le pasó a mí, me pasó a mí, o lo que le pasó a las fulanas, o decirle, pobrecito o pobrecita, lo que le pasó o cómo debió de haberse asustado. Y entonces las indicaciones son escuchar, acompañar, permitirle a la persona a la otra hablar. No hay que juzgar, no criticar y no compadecer. Esas son las indicaciones de la coescucha. En este momento, el moderador puede dar eh, pausa a este video y pueden hacer la técnica de la coescucha con 2 minutos o con 5 minutos, depende de cómo él lo considere pertinente. Bien. Bien, ahora la siguiente técnica que vamos a utilizar es bastante fundamental, es la técnica del masaje. Esta técnica hay que tener cuidado, hay que seguir bien las indicaciones al pie de la letra para realizar un masaje que sea relajante y que no dañe o perturbe el equilibrio natural o normal del cuerpo. Para esto vamos a entregar una guía donde se explica detenidamente cada una de las acciones que se realizan durante el masaje, empezando por la cabeza y siguiendo hasta los pies. Para esto, las indicaciones son que debemos de buscar un compañero de confianza, puede ser el compañero de la coescucha o puede ser otro compañero con el que nosotros tengamos confianza y entonces vamos a realizar las indicaciones que se van a mostrar en la guía que acompaña esta capacitación. Bien, vamos a hablar acerca de una técnica fundamental dentro de los entornos de trabajo y que nos va a permitir a nosotros disminuir estos riesgos psicosociales en una gran medida y que es una herramienta muy fácil, muchísimo, muy fácil de implementar dentro de los entornos de trabajo y sobre todo es importante para los trabajadores de salud
que realicen este tipo de actividades de descanso para recobrar las funciones habituales o normales del cuerpo. Vamos a hablar en primer lugar de que podemos complementar el descanso con una terapia de relajación con refuerzo verbal o simplemente podemos descansar. La otra forma de utilizar la técnica del descanso dentro de los entornos de trabajo es cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes dentro de nuestro entorno de trabajo. Es decir, dentro del gremio de salud estamos hablando de una persona con una alteración grave, el fallecimiento de un paciente, una situación de carga emocional. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados a una situación de estas, nosotros podemos hacer un descanso de 15 o 20 minutos que nos va a permitir a nosotros restablecer nuestras funciones dentro de nuestros entornos de trabajo. O también nosotros podemos utilizar este tipo de técnicas con las personas o los usuarios dentro de los entornos de trabajo, es decir, los pacientes. Para esto podemos hacer dos cosas fundamentales. Una, lo podemos hacer solamente el descanso o podemos complementar con una técnica de refuerzo verbal. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es descargar nuestras emociones, nuestros sentimientos o nuestros pensamientos y sacarlos de nuestro cuerpo, para que eso nos va a permitir seguir trabajando con el tono adecuado de nuestro cuerpo y de nuestra mente, que es lo fundamental. Dentro de la guía acompaña esta capacitación, nosotros podemos encontrar tanto la guía de relajación como con refuerzo verbal, como podemos complementarla con una técnica que se llama, que es también de refuerzo verbal, de relajación con refuerzo verbal, que se llama sabiduría. Encuentro con la sabiduría del alma, así se llama. Está dentro de los anexos de la guía que se va a presentar y nosotros podemos complementar esta técnica. Bien, vamos a hablar entonces ahora acerca de los grupos de apoyo, fundamentalmente dentro de los entornos de trabajo o fuera de estos. Cualquiera de las técnicas anteriores que nosotros mencionamos o otras que se incluyen dentro de la guía que se va a proporcionar pueden realizar tanto en colectividad como en individualidad. Es decir, que como individuos dentro de una organización se puede crear un grupo que permita mejorar o restablecer nuestra salud emocional, física o psicológica, si nosotros la queremos ver de esa manera. Fundamentalmente, la técnica más sencilla de los grupos de apoyo es la coescucha de manera grupal, tanto como nosotros la vimos en la sesión anterior. La técnica de la coescucha también se puede hacer de manera grupal con una persona al centro que habla y las demás personas alrededor que escuchan. Entonces, esta técnica es fundamental. También se pueden hacer actividades de esparcimiento, de ocio, actividades sociales o de recreación o entretenimiento dentro de los entornos de trabajo o fuera de los entornos de trabajo. Asimismo, también fuera de los entornos de trabajo, nosotros podemos encontrar grupos de apoyo, ya sea eh, en una institución en específico, o podemos encontrar grupos de apoyos en una iglesia, por ejemplo, o podemos nosotros formar grupos de apoyo con las herramientas que se les han sido suministradas fuera de los entornos de trabajo y ayudar no solamente a los compañeros de trabajo, también, sino también a la comunidad en general. Bien, entonces esta es la parte de los grupos de apoyo que es fundamental también para el ejercicio de la mitigación de los riesgos psicosociales. Bien, hemos llegado entonces al final de esta capacitación acerca de los riesgos psicosociales en el trabajo, no sin antes agradecer a la audiencia que nos ha escuchado en este momento y esperando que cada una de las indicaciones que hemos dado para la prevención de los riesgos psicosociales sean instrumentos y herramientas que sean parte de su vida cotidiana y que pasen a ser herramientas o instrumentos de trabajo para su entorno laboral. Sin más que agregar, entonces me despido cordialmente y les doy las gracias por haberme escuchado.